Buenas, profesor, mi nombre es María Maza y el día de hoy le voy a hablar sobre la época democrática en Panamá, que va desde 1989 hasta la actualidad. En esta presentación voy a analizar cómo ha evolucionado con el pasar del tiempo los distintos gobiernos democráticos y qué consecuencias han tenido tanto en el ámbito social como político y económico. La época democrática en Panamá empieza hacia 1989, después del fin de la dictadura militar. Este momento marca un cambio muy importante en la historia del país, ya que se comienza a implementar un sistema basado en elecciones libres y en la participación ciudadana. Sin embargo, en este nuevo comienzo no fue para nada fácil, ya que Panamá venía de una etapa de crisis, por lo que los primeros gobiernos tuvieron que enfrentar grandes retos para estabilizar el país. Al inicio de esta etapa, Panamá enfrenta una situación bastante complicada, hacia una economía debilitada, altos niveles de desempleo y pobreza, y además las instituciones del Estado no eran sólidas. Por esta razón, uno de los principales objetivos de los gobiernos democráticos fue reconstruir el país, fortalecer la democracia y recuperar la confianza tanto de la población a nivel nacional como la confianza a nivel internacional. Vamos a empezar con el gobierno de Guillermo Endara, que fue el primer gobierno después de la dictadura, por lo que tuvo una gran responsabilidad. Su principal objetivo fue restablecer la democracia y reorganizar el Estado. En el aspecto social, el país todavía enfrentaba altos niveles de pobreza, ya que venía de una crisis fuerte, mientras que en lo político logró fortalecer instituciones democráticas y devolver un poco de estabilidad al país. En el ámbito económico, la recuperación fue bastante lenta, pero necesaria para sentar las bases en un futuro. Este gobierno fue clave porque marcó el inicio de la estabilidad democrática en nuestro país. Luego tenemos el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares se implementaron reformas importantes y enfocadas en modernizar la economía, como la privatización de empresas estatales. En el ámbito social, estas medidas generaron desigualdad y descontentos por parte de la población, específicamente en algunos sectores. En el ámbito político hubo críticas relacionadas con la corrupción y el intento de reelección. Pero en el económico, el país experimentó un crecimiento y mayor inversión extranjera. Este gobierno ayudó a dinamizar la economía, pero también dejó bastantes desafíos sociales. Luego tenemos el gobierno de Miriam Moscoso, que es reconocida por ser la primera presidenta mujer en nuestro país. Su gobierno fue muy importante porque durante su mandato se dio la transferencia total del Canal de Panamá a manos panameñas. De manera total fue esta transferencia, lo cual representó un gran logro para nuestro país. En el ámbito social, logró impulsar programas dirigidos a las personas más vulnerables o de escasos recursos. En el ámbito político, su gestión fue bastante cuestionada por problemas administrativos que hubieron durante el momento. Y en el ámbito económico, el país manejó una estabilidad moderada. Este periodo fue clave para reforzar la soberanía nacional. Luego tenemos el mandato de Martín Torrijos. Durante su gobierno, Panamá experimentó un crecimiento importante. Uno de los proyectos más destacados fue la ampliación del canal, que tuvo un gran impacto en la economía. En el ámbito social, se lograron avances en la reducción de la pobreza. En lo político hubo estabilidad y continuidad democrática. Y en el ámbito económico, el país creció de manera significativa, gracias a inversiones y proyectos estratégicos del momento. Este gobierno favoreció el desarrollo económico del país. Luego tenemos el gobierno de Ricardo Martinelli. El gobierno de Ricardo Martinelli se caracterizó por una fuerte inversión en infraestructura, incluyendo la construcción del Metro de Panamá y las mejoras de carreteras. Todo esto trayendo consigo una mejora para la calidad de vida de los ciudadanos y movilidad, que ese es el impacto social. En el impacto político puedo mencionar que hubo muchas controversias en el momento y acusaciones de corrupción. En el ámbito económico, Panamá tuvo uno de los crecimientos más acelerados y altos de la región. Fue el gobierno con más avances visibles de los últimos años, pero también cabe mencionar sus debilidades, que fueron las fuertes críticas respecto a la corrupción.
y las controversias del momento. Luego tenemos el gobierno de Juan Carlos Varela. El gobierno de Juan Carlos Varela estuvo marcado por un enfoque en la transparencia, pero también por escándalos de corrupción que afectaron la imagen del país. En el ámbito social no hubieron avances significativos. En el ámbito político aumentó la desconfianza de la población hacia el gobierno y en el ámbito económico se dio una desaceleración del crecimiento. Este periodo reflejó una crisis de confianza en las instituciones. Luego tenemos el gobierno de Laurentino Cortizo. El gobierno de Laurentino Cortizo o Nito Cortizo enfrentó uno de los momentos más difíciles de los últimos años, lo cual fue la pandemia del coronavirus o COVID-19. Todo esto trajo consigo bastantes dificultades, tanto políticas como sociales y específicamente económicas. En el ámbito social podemos mencionar que aumentó el desempleo y la pobreza debido a la cuarentena que ocurrió gracias a la pandemia. En el ámbito político hubieron protestas y críticas hacia el manejo de esta crisis, ya que se decía que no se estaba manejando de manera correcta. Y en el ámbito económico el país sufrió una caída bastante significativa, seguida de una recuperación bastante lenta. Este periodo mostró la vulnerabilidad del país ante crisis globales. Luego tenemos el gobierno de José Raúl Mulino. El actual gobierno de José Raúl Mulino enfrenta diversos retos importantes, especialmente en temas de seguridad, economía y confianza ciudadana. En el ámbito social, la población espera mejoras en su calidad de vida, a diferencia de los últimos años que no se recibió lo que se pedía. En el ámbito político hay altas expectativas de cambios y en lo económico el país busca estabilidad y un crecimiento sostenido, a comparación de los últimos años luego de la pandemia del COVID-19. Todavía es muy pronto para evaluar completamente su impacto, lo cual tendríamos que ver un poco más de tiempo para poder decir cómo fue por completo su mandato. Como análisis en general puedo decir que la época democrática ha permitido que Panamá mantenga estabilidad política y desarrolle importantes proyectos de infraestructura. Sin embargo, problemas como la corrupción y la desigualdad social han persistido, lo que ha impedido que todos los beneficios del crecimiento lleguen por igual a la población. Todo esto trayendo consigo problemas sociales, ya que hay demasiada desigualdad, como he mencionado previamente, que considero que es algo que se mantiene en todos estos mandatos y es algo que en el futuro y a partir de la actualidad debería ser tratado, lo cual es la desigualdad, tanto económica como social, etc. En el ámbito social se han logrado avances, pero la desigualdad sigue siendo un problema importante, como lo mencioné. En el ámbito político, Panamá cuenta con una democracia estable, pero con bajos niveles de confianza ciudadana debido a los altos escándalos de corrupción, reelección, falta de confianza hacia las personas que nos gobiernan en los últimos años. En el ámbito económico, el país ha crecido, aunque depende a gran medida del sector de los servicios, lo cual lo hace vulnerable. Esto fue una de las causas por las que durante el mandato de Nito Cortizo hubieron tantos problemas a nivel económico por el desempleo, los problemas económicos, ya que nuestro país dependía bastante del sistema de servicios y durante la pandemia del COVID-19 no se pudo aprovechar el sector de servicios. También depende un poco del sector de turismo. En conclusión, Panamá ha logrado consolidar su democracia y crecer económicamente, de manera lenta pero progresiva. Pero aún enfrenta desafíos importantes como la corrupción, desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, los problemas económicos y la necesidad de un desarrollo mucho más sostenible en nuestro país. El futuro del país dependerá de la capacidad de sus gobiernos para responder a estos retos de manera efectiva, a largo plazo y tomar mejores decisiones que vayan a favorecer no solamente a ciertas personas, sino a toda la población. A partir de ahora deberíamos tener fe y esperar a que este mandato de la actualidad de José Raúl Mulino vaya
en mejora a como está yendo actualmente, ya que como mencioné previamente aún tienen bastantes temas que acatar en la actualidad, pero que aún tienen tiempo y que es muy pronto para decir en realidad y llegar a una conclusión acerca de su mandato. Muchas gracias y gracias por su atención.